Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Hoy tengo el honor y la alegría de estar con uno de los comediantes que yo más admiro de toda Latinoamérica, un hombre de los que hace el tipo de humor que a mí me gusta y que me pone a pensar y que me pone a deleitarme realmente y a amar lo que es el arte del stand-up comedy. Con nosotros Carlos Vallarta. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, carnal. Muchas gracias, carnal. Primera vez en República Dominicana. La primera vez, así es. A ver qué tal va. ¿Qué tú sabías de República Dominicana antes de tú llegar aquí? Sabía que estaba en la isla de la Española, que comparten frontera con Haití, que hubo un tiempo que Haití conquistó República Dominicana. Hay un Pico Duarte, ¿se llama? Sí, el Pico Duarte. Pico Duarte, que estaba habitada por taínos. El tema General. Sí. General, pero de la situación política de aquí, nada. Pues en algún momento platicamos hace 2 años Sí. sobre Trujillo. Suena mucho Trujillo, como sí. el tema. Sí. Claro, porque Trujillo es un tema que lo han llevado a las películas y a la Claro. literatura. Sí. Que se sigue sintiendo a la fecha la herencia de este Sí, hombre. claro. acá. Sí. Este es el único país, yo no sé si en México pasa, si hubo algún dictador en México que la gente extrañe por momentos. Y bueno, dictador, figura tal cual no, pero el PRI es el Sí, bueno, El allá, dictador. allá tienen una dictadura, tuvieron una dictadura de partido. partido. Pero aquí de vez en cuando es como que tú escuches a un alemán diciendo, aquí hace falta Hitler. Pues aquí en República Dominicana eso pasa. De que cada vez que encuentran un caso de corrupción o un caso de criminalidad, la gente dice, aquí hace Clama. falta Trujillo. Clama el regreso de Trujillo. Sí. De la ultratumba. Sí, en algún momento extrañaron al PRI así en México. Claro, tanto que volvió al poder en 2012. La gente dijo, otra vez. Salió en 2000, luego de 70 años, 75. Pasaron 12 años, son 2 presidencias. La gente dijo, el PRI. Y lo volvieron a votar. Lo extrañó. ¿Lo extraño? Sí, el ex volvió. México volvió con su ex en 2012. Yo vi la rutina que tú hiciste sobre eso y yo dije, bueno, parece muy mexicana. Sí. Muy mexicana. Pero yo dije, bueno, si aquí, por ejemplo, el PLD vuelve y gana, esa rutina cae perfectamente sola, simplemente cambiando el nombre del partido. Ya. Porque incluso yo tengo la percepción de las pocas rutinas así políticas que yo he hecho, Ujú. es de las que he hecho para stand-up, Sí. de que a República Dominicana le gustan los presidentes malos. Ok. Sí. De que si, por ejemplo, aparece un presidente bueno, lo matamos, o lo derrocamos, le damos un golpe de Estado. Es decir, en México tú tienes esa misma percepción. Creo que es algo muy latinoamericano. Hay una especie como de, no quiero decir fijación, pero sí hay un entendimiento cultural de que la mano dura es la que funciona en el poder. No todo el mundo, es como algo, un instinto muy por abajo del natural, que es la libertad y la igualdad, que nos viene natural a todos, pero sí creo que hay un entendimiento ahí por el tema colonial. Ok, eso en el caso del tema de la autoridad, pero el tema corrupto. Sí, realmente hay una fijación hacia que el político corrupto tiene éxito en Latinoamérica. Híjole, yo creo que se entiende a veces. En México hay una frase que es del PRI, que es del que no tranza no avanza, Ok. que es justo esa. O sea, se entiende que el que avanza, avanzó porque transó, entonces el que es corrupto es exitoso, por lo tanto, Que no tranza, no avanza. el que no tranza no Me avanza. aprenderé esa. Yo creo que algún partido la necesitará en la campaña aquí. Porque, por ejemplo, no sé cómo en México, pero la compra de votos es muy común Sí. aquí. Y no es de que yo te voy a dar tanto por votar, sino yo te pago para tú salir de tu casa a votar. Ok. De que de repente alguien en un barrio te dice, no, lo que pasa es que yo no estoy motivado para ir a votar. Dice, "Bueno, hay que pagarle el transporte, hay que pagarle la comida de ese día". Claro. Entonces, ¿cómo transan los políticos en México? También hay mucha campaña de ese estilo en los barrios populares allá en México. La compra de votos es esa. O sea, vas y hay como representantes de un partido y juntan a personas y le dicen, bueno, usted va, vota, le toma foto a su boleta y me la manda. Y ya yo le doy a usted
un dinero. Ah, ok, pero allá la gente le toma fotos al voto. Sí, es lo que yo he sabido. Ok. Sí. Porque yo veía como que en la rutina tú decías como que tú estás solo Claro. en tu urna Sí, sí, ahí sí. y tú dices, no, yo no puedo traicionar. Claro. Eso me enteré justo hace unos meses que hay esa práctica. Algunos te dicen, tómame foto. Ok, pero cuando tú escribiste la rutina, tú no Yo no sabías. sabía de eso. Porque yo mismo me reí muchísimo porque decía, ve acá, pero si a mí alguien me paga para que vote por él, ¿cómo él sabe que yo Que voté yo por voté él? por él, exacto. Si yo estoy solo ahí, si ahí no hay cámara, lo normal es que yo vote porque me dé maldita gana. Claro. Y hay como algunas personas que sí dicen, bueno, vota, agarra el dinero y pues igual a fin de cuentas es dinero que están sacando del erario público, que es tu dinero, Es tu dinero. y vota por quien quieras, ¿no? Que también tiene sentido, es como una venganza a alguien que está haciendo algo malo, ¿no? Sí. Entonces ahí no hay realmente ninguna víctima. No, pero si hay fotos ya compromete. O sea, es como una nude, muy íntimo, ¿no? Mándame una foto de quién Eso es quieres ser que leal. sea. Exacto. Si yo no puedo traicionar la lealtad, es decir, ya me compró el voto, déjame. Ahí está. Mira, sabes que yo me gusta mucho el humor político porque yo fuera del stand-up Ujú. sí escribí durante mucho tiempo humor político. Ok. Yo era guionista de un programa que aquí se llama La Antinoti, que viene siendo como el equivalente al programa de Chumel en México. Ujú. Entonces estábamos obligados todos semanalmente a escribir Ya. cosas así, pero tú lo haces dentro del stand-up. Ujú. A ti, por ejemplo, tú tienes tu agenda personal, Ujú. sí, dentro de tu pensamiento de yo tengo que escribir en contra de esto que está mal, o simplemente hay que esperar que un político la cague. Sí, o es parte de tu agenda. Dice, no, mira, yo en mi Sí. show tengo que incluir estos temas políticos porque son necesarios. ¿Sí? Como esta es mi cuota social. Claro. Yo creo que a veces sí hay una. Creo que, o sea, me gusta. Pues en México la palabra chingar es molestar, ¿no? Sí, Me gusta chingar al que Joder. tiene el poder, joder al que tiene el poder. Porque, pues a fin de cuentas estás. Tú estás aquí abajo y o sea, creo que no funciona ninguna persona con poder si le aplaudes todo. No puedes, o sea. Podré tener afinidades ideológicas con algunas cosas, pero tampoco voy a estarle aplaudiendo, ay, qué bien lo haces, es tu trabajo hacerlo bien, ¿no? Joder a quien tiene el poder es lo que me motiva mucho a mí, porque a fin de cuentas, desde pequeño en la escuela no era muy popular, entonces es como siempre ese como grupito de alumnos que no son muy populares y están tirando mierda al que es más Sí. popular, ¿no? Y eso es como que se aprecia mucho entre la población común. y yo creo que hay algo también en el stand-up que, al menos nosotros de mi generación que comenzamos a hacer humor así, vimos como que el humor tradicional se burla mucho del débil. Ujú. Claro. Del débil, del que tiene una discapacidad, del que es Ujú. pobre. Entonces, en el stand-up tú ves la oportunidad de burlarte del poderoso. Claro. Voy a burlarme del rico, voy a burlarme del político, voy a burlarme del empresario. Entonces es como esa venganza. Sí, creo que tiene mucho ¿cómo se dice? Pues sí, como de venganza, de como un sentimiento que se acumuló por muchos años, ¿no? Y ahora te toca a ti sacarlo y direccionarlo para quien lo merece, quien está arriba. Y tiene sus matices, ¿no? Como tienes mucha gente que tiene mucho y gente que tiene poco. Y creo que ahí tienes que tú calcular y ver cómo le haces para ver qué tanto cargas la mano hacia acá y alguna vez tal vez necesitas cargar la mano por acá. Que también creo que es muy válido. Si tú has estado de acá, de la parte afectada que no ha tenido mucho, platicar y contar eso genera como cierta complicidad entre las personas que te entienden, que no tuviste mucho y que ellos tampoco tienen mucho. Y lejos de una burla es como ¿se acuerdan de? Sí. Claro. Bueno, pues riámonos un rato de esto y después vamos a darle en la madre a estos de Sí. acá, ¿no? Sabes que yo esta mañana cuando te estaba entrevistando en Esto No es Radio, te hacía la comparación de que yo decía que, por ejemplo, tú en el humor en México para mí eres como Molotov Eh, en el rock. Hay una canción de Molotov que ahora no me llega
Es del último álbum. Ujú. Donde narra la historia política de México de los últimos 20 años. Creo que la has escuchado. No. Y comienza, no me acuerdo el título, pero muy buena. Y comienza a hablar de cada uno de los gobiernos. Si vino Salinas, si vino fulano, y vino... Ujú. Pero yo veo a Molotov como un despertar. Ajá. Como que fue un hito en la juventud mexicana. Sí. Sí, desde Give Me the Power para acá, de la juventud tiene que tener otra forma de pensar, otra forma de expresarse. ¿Qué tanto eso ha influenciado al humor en México? Ese movimiento. Creo que fue algo que definió mucho a la generación anterior, que es la generación X en Sí. mi país. O sea, de hecho hubo una huelga estudiantil muy importante en el 99 en la UNAM, que es la Sí, la Universidad Nacional. Nacional, ¿no? Y esa generación que hizo esa huelga tiene su principal enemigo es justo el poder político y el neoliberalismo. Y creo que es una especie de reflejo de lo que ellos tenían en su juventud. De mi papá y mi abuelo son estos señores con traje que me dicen que hable bien y que no diga groserías. Bueno, pues voy a hacer exactamente lo opuesto a lo que me están diciendo porque no confío en un cabrón que trae traje todo el tiempo cuando hace un chingo de calor. Ni cuando tiene que ir a divertirse. ¿Por qué traes traje? O sea, no hay, ¿qué quieres mantener escondido, no? ¿Por qué traes traje? Creo que eso es como algo que ellos mismos ven y lo tienen muy claro. Y su enemigo es ese. Creo que tenemos el mexicano y el latinoamericano en sí las ganas de encontrarle las faltas al enemigo y ver por qué es así y rebelarnos en contra de él y hablar en contra de él y dejar muy en claro por qué el enemigo es tonto y cómo lo haces sino burlándote del enemigo y pues una campaña de guerra. Y ahora que pienso en Molotov, no pienso solamente en el caso del enemigo político. Ujú. También, de cierta forma, esa generación se burla de la cultura mainstream de México. Sí, Por ejemplo, Televisa. claro. Sí, y yo veo muchos comediantes que Sí. son, de cierta forma, ven a Televisa y a todo lo que representa Ujú. ese tipo de medios en México como un adversario. Claro. Sí, sí, era lo mismo. O sea, creo que el poder mediático en México estaba al servicio de. No, creo, es un hecho. Estaba al servicio del poder político desde el inicio. Y siempre ha habido como esta deferencia de los medios de comunicación al poder, ¿no? Porque el poder es quien te da. Es como una especie de servilismo bien tonto del mexicano y en general creo que del latinoamericano de decir, bueno, quiero avanzar. Es lo mismo, tranzas Sí, o tú o no mismo, avanzas. o no avanzas o bajas la cabeza para que el mande que me decías ahorita, Sí. ¿no? Es un servilismo ahí cultural que está bien claro. Mande, dígame qué hacer para poder yo avanzar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo una vez intenté hacer un chiste aquí con eso del mande, pero porque tenía un público mexicano enfrente. Sí, Y luego alguien me explicó como que tiene que ver con la servidumbre. sí. Normalmente yo digo, bueno, para mí mande significa en lengua azteca no entiendo. Porque te Sí, dicen, sí. "Ah, mande, Claro. porque no entiendo lo que me estás diciendo, pero tiene Sí, es un tema ese aire de de. servidumbre. Sí, porque no, si tú dices, si alguien te pregunta algo y en lugar de responderle mande, le dices ¿qué? Se puede interpretar como algo agresivo. grosería. Ajá. Entonces, ha habido una resignificación en los últimos años de decir está mal, porque tiene un dejo colonial bien marcado. Entonces, sí hay generaciones nuevas que hoy los que nos toca educar niños no es mande, es ¿qué? Tú eres de los mexicanos que son anticolonialistas. Sí, De la gente que dice, bueno, vamos a quitar la estatua de Colón de ahí, vamos. claro. Yo sí. Sí. No ¿Sabes que yo he estoy- tenido discusiones aquí por eso? Porque hay gente que dice que la historia no se puede cambiar. Claro. Así como, por ejemplo, aquí tenemos un monumento grandísimo a Colón, aquí hay un parque Colón, aquí hay un faro a Colón. Claro. Y hay gente opuesta a eso, y hay personas que te dicen es que eso sería como cambiar la historia, quitar eso de ahí. Sí. En el caso tuyo, ¿cuál es la mentalidad? No se trata de cambiar la historia, obviamente no se puede cambiar, pero ¿por qué glorificas la parte negativa de tu historia? La parte que por más que haya creado un cambio, por más que haya habido sentado las bases de quién eres hoy en día, yo lo veo muy claro, o sea, América es la madre y España es el padre, y el padre es un padre desobligado que violó a la madre, que la trató mal, que la golpeó, que negó a sus hijos. Y te Bueno, dio el si apellido, tienes ¿no? te dio el apellido, es lo único que hizo. Y la religión, es lo único que hizo.
Y de ahí tú qué vas a hacer? ¿Vas a tener un cuadro de tu padre en lo alto y tu madre nunca va a estar presente en los relatos familiares? Porque es lo que nos explican. Se minimiza la historia americana y se maximiza la historia hispana. ¿Por qué? Sí. Porque ellos mismos decidieron quién era el que ganó y tú vas a contar y vas a eh, exaltar mi parte de la historia, no la tuya. Sí, y por ejemplo, dentro de ese discurso, de discusiones que he tenido así, dice, no, porque es que España encontró salvajes aquí. Digo, ¿salvaje en qué sentido? No, hay gente que se... Digo, pero ¿cuándo un español hizo una pirámide? Dime. Entonces, como que han querido también Sí. echarle tierra Ujú. al indio americano de que no era una persona desarrollada. Creo que tiene esa... creo que es muy, muy sencillo. Llegaron los españoles y dijeron lo blanco es lo bueno y lo café es lo malo. Y lo blanco es lo civilizado y lo café es lo salvaje. Y lo blanco es lo cristiano y lo café es lo hereje. Sí. Porque así quisieron. Y tenemos una historia que gira alrededor de Europa. No importa de qué parte del mundo vengas, sabes la historia de Europa, nos enseñan la historia de Europa, porque define de cierto modo nuestras costumbres, pero nosotros no pedimos que eso fuera parte de nuestra historia. Ellos mismos vinieron y nos lo impusieron. Entonces no hay un sentido lógico realmente, más allá de que fue algo anecdótico, no hay un sentido real para que nosotros estemos hablando y glorificando un pasado que ni siquiera nos llega a nosotros, porque nosotros no tenemos nada de eso. Más allá del idioma y de la cultura, ¿qué más tenemos? O Bueno, sea, en México eso está más claro que aquí. Pues, aquí hay una mezcla bien... Aquí somos más negros que taínos, ¿sabes? Pero en México usted sí conserva muchas cosas propias de los aztecas. ujú. Pero aún así, eso sigue siendo un sinónimo de vergüenza para mucha gente. En México. En México es un país súper racista. México tiene 80% su población somos morenos y el otro 20% es una población blanca que detenta todo el poder político, económico, artístico. Es una Exactamente. élite. Artístico y mediático, pues. Exacto. ¿Cómo esperas que sea? O sea, el sistema de casta sigue muy presente en México. Eso es muy claro. El blanco tiene todo el poder, el mestizo tiene muy poco y el Sí, indígena tiene nada. por ejemplo, al punto que a mí me fue chocante. Pero cuando se hizo la película esta de Roma, Ujú. que ganó Claro. la joven esta, no recuerdo el nombre, que es mexicana, mexicana, ¿verdad? Sí. Claro. Como el tipo de mexicano que uno encuentra en las calles Sí. cuando va a México. Como el 80%, claro. Exacto. Pero eso pareció algo raro, Sí. porque a las actrices mexicanas que todos conocemos parecen más españolas, Claro. argentinas. Eso es lo que le molesta al mexicano. Y ya ni siquiera le molesta solo al blanco, sino a todo el mexicano. Todo el mexicano moreno, el mexicano prieto, odia su propia identidad, odia verse en la tele y lo rechaza y lo expresa a través de críticas súper racistas, críticas muy, muy fuertes, críticas que no cesan nunca porque nos enseñaron a avergonzarnos nosotros mismos. Hoy en día, Tenoch Huerta es un actor mexicano, Sí. prieto, como el 80% de los mexicanos, va a ser Namor en Marvel. Y el propio mexicano es el más crítico de que hayan elegido a un mexicano para ser un superhéroe en Marvel. Y dices, ¿por qué verga si este cabrón está logrando algo que debería de hacernos sentir bien? Orgulloso. ¿Por qué verga por qué lo minimizas? ¿Por qué lo haces hacia abajo? Porque nos da vergüenza. Porque nos enseñaron por 500 años que es vergonzoso vernos así. Sabes que vi la rutina que tú hiciste sobre la sirenita. Claro. Me pareció muy lógica. A mí realmente me da tres pitos que ella sea negra. Mi problema es que se llama Ariel. Eso sí me molesta. Todas las vainas que le pueden haber cambiado a la sirenita debieron cambiarle esa. Es un nombre de varón, pero Claro. total. Pero este tipo de cosas que se hacen principalmente ahora en el cine y en la televisión, Sí. de esta inclusión, Ujú. son cosas que causan mucho ruido en las redes sociales. Claro. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del lado que se opone o de...? Yo creo que no tiene sentido que te molestes si el personaje que estás interpretando realmente no tiene o sea, no es nada histórico, ¿sabes?
O sea, no entiendo cuál es el problema con que Ariel, la sirenita, Sí. sea- exacto, sea negra, con que Namor, que va a ser Tenoch, que es un personaje de ficción, sea mesoamericano. No, pues claro, se van a Eh, los extremos y dicen, pero si te ponen a hablar Panther rubio, ¿qué tú haces? es que no es lo mismo, o sea, no tiene sentido porque son personajes que no existen. Y al mismo tiempo, si tú creas un Black Panther rubio, ahí sí es inclusión forzada, porque como verga vas a tener realmente a un descendiente De africano Wakanda. de Wakanda que es blanco, no tiene sentido. Sí. O, ¿sabes? O sea, esa sí sería inclusión forzada realmente. Hay una película ahí que se llama El Caballero Verde, que está basada en una leyenda, bueno, un cuento de hadas medieval, y el personaje principal es un actor de origen indio. Y no le veo ningún problema porque la historia claramente es un romance ficticio, no es real. He visto. Bridgerton, por ejemplo. ¿Has visto Sí. Bridgerton? No he visto de qué trata realmente. No sé si sea histórico o si No, no tenga es una como. novela, pero por ejemplo, dice, la reina de un lugar de Sí, Inglaterra es una claro, negra. Sí. una negra. Ahí habría que verlo yo realmente. No me he No, dado a porque la ahí razón ellos de hicieron verlo. un concepto de que no importa quién sea el personaje, de repente esa negra que es reina tiene una hija blanca y no importa, Claro. porque al fin y al cabo cada quien está interpretando un papel. Ujú. En ese caso ese es el concepto. Si hubiera creo que una historia que pretendiera ser un recuento histórico y cambiaran la nacionalidad de un personaje o la etnia, entendería. Sí, pero en el caso de Bridgerton a mí no me sorprendió mucho porque están las novelas de Miami. Está la novela de Miami donde la protagonista es mexicana y su abuela es colombiana. Así. Claro. Total, Y su acentos hermana es distintos. cubana. Así. Sí. Completamente distinto. Ahí no hay ningún problema. Claro. Pero ya volviendo al tema del humor, hoy te preguntaba a las muchachas en la mañana el tema de la generación de cristal. ¿Tú crees que realmente existe? ¿Existe el concepto generación de cristal o simplemente es algo propio del tiempo? Por ejemplo, cuando hablamos de Chespirito y veníamos conversándolo, de que hay cosas que se hacían en otro tiempo que hoy son inaceptables, simplemente. Ujú. Y uno a veces entiende, se habla de generación de cristal por el hecho de que uno quiere aplicar patrones de hace 30 años a una Claro. generación diferente. Sí. Ese es justo el tema, que creo que en cuanto a medios de comunicación se estableció, más bien habría que preguntarnos por qué promueven los medios de comunicación cierto tipo de humor, más allá de si te ofende o no te ofende, más allá de si alguien defiende lo que está viendo en la tele o no. ¿Por qué verga los medios de comunicación siguen teniendo el mismo formato de los 70 en cuanto a comedia? Es ofensivo para quienes hacemos comedia, porque aparentemente, e incluso para quienes hacen drama, las telenovelas es un formato creado en los 50. Deberían ellos mismos también pegar el grito en el cielo, que lo hacen completamente. Sí. ¿Por qué verga siguen haciendo telenovelas? Y la gente toma su crítica como algo válido. Pero No, no, si y porque usa la misma historia. Sí. hay un formato en Televisa. A se Sí. enamora de B, C se enamora de A, D se enamora de B. C y D se van a aliar para que A y B no estén juntos. Es un formato que está en la biblioteca, en los Y toda la archivos de historia son la Televisa. Cenicienta. Y la Sí, gente que se dedica, la sirvienta que de repente es la heredera de la herencia, vaina, exacto. cosa que nunca ha pasado en la vida real en México. Eso es algo que la gente, quienes se dedican a la dramaturgia, lo critican y la gente lo entiende. Y dicen, bueno, tiene razón, las telenovelas son una mierda. Pero si alguien que hace comedia se queja de que el formato es el mismo, entonces, pinche generación de cristal. Güey, solamente quiero hacer algo, quiero ver algo distinto en la tele. Eso es lo que quiero. Sí. Bueno, a veces cambia el paradigma. Dice, ok, ya no vamos a hablar de A se enamora de B. Bueno, A es narco, B también. Pero se sigue enamorando A de B, o sea, es lo mismo. Y creo que aquí hay que exigirle a los medios de comunicación. Siempre han sido el enemigo los medios de comunicación, ¿no? Y ellos pretenden que sea la sociedad la que está peleada entre ellos, pero realmente no. Cuando pasa algo y los medios de comunicación recogen la nota para generar clickbait y tráfico en sus redes, es una trampa para que la gente crea que estamos y la pelea es entre nosotros. La pelea no es entre nosotros, es ellos quieren que tú veas el morbo y hacen la nota, pero no existe ninguna pelea realmente.
La gente no es estúpida y no somos tontos como para creer o apoyar algo que es ofensivo y negativo y va a estar en contra de la integridad de ninguna persona, nadie. Todos estamos de acuerdo, no somos tontos. Por ejemplo, en el caso de la juventud, aquí, por ejemplo, aquí ha cambiado bastante el tema de el enfoque hacia los medios de comunicación. La juventud dominicana consume más YouTube Ujú. que la televisión local. En México, no es comparable con República Dominicana, porque México era una potencia de la televisión. Sí. Es decir, lo que para ustedes era televisión local, nosotros teníamos que verlo por cable. Ujú. Sí, eran enlatados que se traían aquí a la televisión. Y cómo la juventud de ahora ve a esos medios tradicionales. Porque yo veo, por ejemplo, que en México hay un repunte grandísimo del podcast. Ujú. Muy Sí. bárbaro. Creo que es muy similar, ¿eh? O sea, la juventud volteó mucho al internet, a YouTube, y es creo que la principal fuente de, pues sí, de entretenimiento de la gente, la juventud, más que la televisión. O sea, como todo el mundo, la televisión ha decaído bastante y se ha visto en la necesidad de crear modelos de negocio que no excluyan del todo al internet o que lo incluyan más de lo que tenían pensado al inicio. Tienen plataformas de streaming, eh, meten sus programas, los suben a YouTube, donde tienen más vistas. Eso hacen aquí, sí. Eso, o sea, creo que la propia gente se dio cuenta que no era algo. Pero, por ejemplo, no solamente por el tema de los views y lo que se puede ganar, sino que YouTube y las plataformas de streaming son democráticas. Es decir, no hay, por ejemplo, el mismo tamiz que había antes para tú entrar a Televisa. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, es cierto, pero también hay muchos moldes de lo que la televisión y Televisa nos enseñaron que era el entretenimiento, que siguen muy en nuestro subconsciente. Entonces, al ver algo en YouTube, la decisión de qué ves sí se ve influenciada de cierto modo por los estándares que Ok. nos dejó Televisa. Entonces, mucha gente prefiere ver contenidos similares a los que se veía en Televisa sin ser Televisa. Pero cuando analizas lo que está viendo la gente, dices, verga, esto es lo mismo que estaban poniendo acá. O sea, Sí. Sí, pero en el caso de ustedes, de los comediantes, es muy diferente a lo que se veía en Televisa. sí, hay algunos casos que creo que tienen ahí una Por ejemplo, el similitud. fenómeno de la cotorriza a mí me parece que es algo Sí, muy diferente. sí, sí, sí. Yo creo que habría que ver también por dónde se está atacando la decisión de la gente de ver contenidos en YouTube de comedia, de dónde vienen y por qué vienen, a qué obedece que la gente le dé play a esto y no a esta otra cosa. Por ejemplo, yo venía hablando contigo de camino que aquí se hizo una transición de la comedia de sketch al cuentachistes al stand-up. ¿Verdad? En México eso pasó mucho más rápido que aquí. Pero ustedes explotaron bien cada una de esas etapas. Ajá. Por ejemplo, la comedia de sketch, que es la principal que se hace en cine, en televisión, ustedes lograron tener grandes figuras que se explotaron a nivel internacional. Sí, no solamente de Chespirito, vamos lo de Cantinflas, hablo de Tintán, de Capulina, Ujú. toda esa gente. Y luego comienzan los cuentachistes, que aquí se hizo muy famoso. Jorge Falcón, Claro. el mismo Polo Polo. Sí. Y explotaron eso hasta un punto a su máximo. O sea, Sí. lo exprimieron que Jorge Falcón quedó arrugado de tanto Claro. que lo exprimieron, ¿verdad? Entonces, luego viene el stand-up. Sí, o sea, con Adal Ramones y eso. Sí. Pero, ¿hasta qué punto esa evolución ha dejado atrás lo otro? Yo creo que el sistema siempre se repite a sí mismo, o sea, se exprime un producto que le ven futuro y luego el mercado dice, Lo ¿dónde desecha. hay más dinero? Ah, aquí, entonces lo voy a exprimir, pero sin dejar de exprimir esto lo más que puedo. Siempre es... Todavía siguen exprimiendo el Sí, sketch. todo. El sistema tiene 10 manos y está exprimiendo todos los géneros para poder sacar de ahí algo. Creo que... Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de la comedia de sketch, aquí lo último que llegó fue Derbez. Ujú. Sí. Pero yo creo como que se detuvo ahí.
O sea, sí. siguen produciendo ciertos programas. O sea, Televisa sigue haciendo programas de eso, de sketches en su barra cómica. De hecho, creo que Televisa es el que menos invierte en stand-up. Creo que, es más, no tengo los números exactos, pero Comedy Central, que es el que hacía stand-up, hizo un programa en 2020 y previo a hacer uno en 2020 hizo uno creo que en 2018 y no ha vuelto a hacer nada. Entonces, Estaba Comedy Central y el que hacía Dal Ramones, ah, de cadena era? era Distrito Comedia, que es de Distrito Comedia, Televisa. que es de Televisa, ok. Sí. Entonces ellos hicieron ese de 2013 a 2016 tal vez. Y luego ya no se Y hizo nada. ya no sale más. Sí. Creo que más bien fue un sistema que llamó la atención de algunos medios y se exprimió lo más que se pudo, pero sí se ha dejado mucho de lado. O sea, es muy raro, no te sabré decir realmente por qué ocurre lo que ocurre, pero ocurre. ¿Cómo son los lugares, los venues de hacer comedia en México? Porque México es un sitio, solamente Ciudad de México tiene 30 millones de habitantes, ¿verdad? Sí. Un merenguero dominicano que está radicado en México me dijo a mí, mira, tú vienes para acá, para México, y con que te siga el 0.01% de la población de esta ciudad, tú eres rico. Si tú captas ese porcentaje de la población, todo va bien. Y tú dices, bueno, México es grandísimo, pero los sitios de hacer stand-up son pequeños. Sí. Sí, es un sistema de nombres más que nada. O sea, la gente identificó ciertos nombres en este boom de stand-up y dijo, voy a ir a ver a este güey, en lugar de decir, voy a ir a ver stand-up. Sí hay gente que, es más que nada en las ciudades más, creo que más, sí centros más urbanizados, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, capitales de los estados donde sí creo que hay un público que dice, bueno, vamos a ver stand-up hoy viernes, sábado en la noche, pero la mayoría de la gente va a ver nombres que conoció por una u otra razón. Por Comedy Central, por la Exacto. televisión. Por televisión, por Netflix. Creo que sí puedes llegar a tener lugares, digámosle, grandes, pero en general la mayoría de los que hacen stand-up lo hacen en lugares pequeños. Sí, sí, sí. Bueno, y como yo conozco el sitio más emblemático que tiene ahí es The Beer House. Claro, Yo estoy en Condesa, man. en la Condesa Virgen. Pero el público que vive en Condesa es normal que consume stand. Sí, es muy normal. Sale un viernes, sábado y dicen, bueno, pues Aquí sería como la zona colonial, es el sitio que sí. también igual pasaba así. Pero, por ejemplo, en México, ¿cuál es el recorrido? ¿Qué tan grande es el recorrido que tiene que hacer un comediante de stand-up? Ujú. Ya tú lo has hecho, imagino. Sí. Para pasar de esos lugares pequeños al Auditorio Nacional. Uy, ¿Tienes que hacerte un comediante de la televisión obligatoriamente? no, no necesariamente. Yo no he hecho el auditorio todavía, Pero digo un sí. venue de ese tamaño, es lo que digo. Sí, sí, sí. Creo que necesitas generar cierta popularidad a tu producto, tu arte tal cual, tu estilo, y que tenga... obviamente hay estilos que son muchísimo más, ¿cómo decirle?, sencillos de recibir la atención de la audiencia, pero sí necesitas unos años ahí de trabajo para que eso rinda frutos. Sí es algo muy... No te sé decir realmente qué es lo que pasa. Algo pasa, porque también somos... Hasta ahí todo bien, pero hay algo como que no cuadra. Sí. Son 130 millones en el país. Entonces, hay un grupo... O sea, todos pueden tener una audiencia, ¿sabes? O sea, No, hay público para todo en México, imagino. sí, 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 para todo. Digo, por la cantidad de gente, tú dices, bueno, Sí. Somos demasiadas personas y vas a encontrar afinidad con un grupo grande de personas si haces tu chamba bien. sí. Entonces eso te da una buena oportunidad. Pero Directamente. lo digo de llenar, porque tú dices, bueno, en México fácilmente, por la cantidad de personas, es posible que un artista te llene en una semana varias veces un estadio. Claro. Sí, sí, sí. Sí es posible. Es Sí es posible. posible. Pero el stand todavía le falta. Le falta llegar a ese nivel. Sí. Es que te digo, ha habido más por nombre que por el género tal cual. Es una cosa de simplemente
seguir insistiendo y seguir insistiendo y seguir insistiendo en que este es un estilo que se hace de este modo. O sea, no te tiene que gustar mi estilo. No. Solamente fíjate cómo se hace y vas a ver que aquí hay otros que tienen otro género Sí. que te va igual y te gusta. Pero abre tu mente a ver stand. Sí, y yo creo que eso lo incentivan los lugares. Porque, por ejemplo, a mí mucha gente me conoce por la radio y por el internet. Claro. Y va y por conocerme a mí, por verme a mí en persona, Sí. va al Comedy Club. Y se lleva la impresión, dice, yo no sabía que esto existía en República Dominicana. Ya, ok. Y de repente un comediante que me hizo de telonero le gustó y dice, pero... No, sí. Claro. Dice, yo voy a venir. Él tiene show la semana que viene, pues yo vengo a verlo a él. Claro. Y así se va creando la cadena De gente que va a de gente que comienza a gustar el stand-up. Sí, allá en México sirvió mucho y ha servido el tema del podcast para hacer una vitrina muy, muy importante para comediantes que en su momento hicieron stand-up en Comedy Central y no tuvieron como una atracción muy grande de audiencia y el podcast les ha ayudado como para generar que la gente los ubique y los conozca y los vaya a ver en vivo. Y el consumo de podcast allá es Muy fuerte. Sí, sí, sí. Muy también grande. por la misma población. Sí. Y tú llegas más rápido, pues, más extenso, porque el podcast, no sé si allá funciona más el hecho del video o de que el Godínez en su trabajo Se pone... lo escucha en Spotify. Creo que funciona más el video, pero también hay mucha gente que lo escucha en Spotify. Bueno, y ya hablando, por ejemplo, de este show que tienes esta noche Sí. aquí, ¿por dónde más? Porque yo sé que tú tienes la intención de hacer un show más universal, pero cuando se habla de temas universales, ¿cuáles temas tú eliges? Si hablar del tema político, si hablar del tema religioso, si hablar del tema de observación como tal, o hablar del tema Carlos Vallarta, porque Sí. muchas de las cosas que uno hace son biográficas. Me gusta hacer como... El show dura como 1 hora 15 más o menos. Me gusta hacer al menos media hora de estupideces, de tonterías y lo siguiente, intentar meter algo ahí de lo que opino sobre el temas de interés general. ¿Sabes qué? De lo que yo he visto que tú haces poco crowd work. Sí. ¿No te gusta o tú te concentras más en tu chiste? Me sirve mucho... tengo un tema como que de la memoria que se me olvida, entonces tengo que subirme con el teléfono y luego estoy a medio chiste y alguien dice algo, entonces como que lo intento como callar y se me olvida dónde me quedé, entonces tengo que regresar y luego no sé si me quedé en el punto exacto. Tengo un problema de memoria que no me da. Ok. Te Entonces, te entiendo perfectamente, sí. ¿Tú haces mucho crowd work? No, bueno, yo dejo, es decir, el crowd work, la gente lo ve como crowd work, pero para mí realmente es una rutina. Ok. Es decir, dentro de mi show, yo abro un espacio de que yo voy a hacer chistes de cosas que tienen que ver con el público. Y la gente interactúa conmigo y muchas veces cree, hay cosas que son improvisadas, Claro, claro. pero hay cosas que yo las tengo prehechas, que yo sí tengo calculado. Si alguien me responde de tal cosa, este es el chiste. Claro. Y de hecho, eso es también muy común en el stand-up en general. Tener Este es el chiste, sí. algo escrito para... No, es decir, yo nunca voy a enfrentarme Sí. de que déjame ver lo que la gente me va a decir. Claro. Hay comediantes que son así, Sí, sí, sí. que tienen esa capacidad de que, por ejemplo, yo he visto gente que hace muchos, bueno, no sé si conoce a Lucho Mellera, Claro. que le pregunta a gente Datos, datos, ¿no? curiosos. Sí, sí, claro. Y él, Y él habla al hace respecto. eso, es tremendo. ¿Sí? Está buenísimo. ¿Entiendes? Pero es una dinámica que él ha creado, pero es más del repentismo, de la improvisación, del Claro. improv como tal. Sí, sí, sí. Yo no, en el caso mío, yo elijo un tema. Entonces digo al público, vamos a hablar de este tema. Ok. Entonces yo sé más o menos las respuestas que pueden venir y la que me tome por sorpresa y yo hago el chiste, pues ese chiste se queda para la próxima vez que pase. Claro. Claro. Yo hago eso cuando estoy haciendo material nuevo. Tengo que escribir el show de 1 hora. Entonces me escribo ideas. Las voy probando en 5 minutos en open mics o pido chance a algunos compañeros para abrir y hago 10 minutos y voy viendo cómo funciona. Entonces armo con unos 30 donde creo que funcionan más o menos e intento armar un show donde cobro muy barato el boleto para que la gente vaya y les digo, oigan, esto es un show de prueba, puede no funcionar.
Si no funciona, pues pagar un poco. Entonces ahí es donde sí intento medio interactuar y ver si algo de lo que me dice la persona sale y se queda para el show nuevo. ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo? Aquí no somos los que somos, digamos, los comediantes más, que tenemos más público. Ujú. No nos es problema ir a un comedy club porque es el único que hay. Vamos y nos aparecemos. Mira, Claro. voy a probar 5 minutos. Pero ya en México, cuando la gente te conoce a ti, que te ha visto en televisión por cable, que te ha visto en televisión nacional, Ajá. ¿cómo es el comportamiento del público cuando Carlos Vallarta llega de sorpresa a probar a un open mic? Si el material que traigo está bueno, la reacción inicial es ¡ah! Y se siguen riendo. Si está malo, la reacción inicial es ¡ah! Y la siguiente es ¡ah! Y creo que eso funciona también, ¿no? Creo que es algo que necesitas, que no te vaya tan bien todo el tiempo para ver qué funciona, qué cambias, qué le quitas, qué le pones. Sí. Claro, uno hace ese tipo de cosas con un público totalmente propio del stand-up, que es capaz de asumir que Carlos Vallarta está probando. No de que el comediante famoso llega y hace una rutina que todo el mundo dice, ¿y qué le pasó hoy? Claro. Bueno, yo espero que nos vemos en el show, en el Salón de la Fama, es el Pabellón de la Fama, Pabellón de la Fama. y mucho éxito. Muchas gracias. Esperemos que salga chido. Gracias por haber Muchas venido, gracias, Ariel. Carlos. Muy amable. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¿Cuánto hizo?